Sean todos bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy vamos con una recopilación de nada más y nada menos que 200 super preguntas de la Biblia. Vamos a ver cuántas logras contestar. ¡Comencemos! ¿En cuál parábola Jesús dijo que dejara crecer lo uno con lo otro? Muy bien, en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30. Segunda pregunta. ¿A cuál ciudad entró Jesús montado en un burrito? Exactamente, a Jerusalén, Mateo 21 del 1 al 11. Tercera pregunta. En el discurso de ¿cuál apóstol se convirtieron 3,000 personas? Muy bien, en el primer discurso del apóstol Pedro, Hechos 2, 14 al 42. Cuarta pregunta. Pedro y Juan sanaron a un cojo en la puerta del templo que se llama... Muy bien, que se llamaba La Hermosa, Hechos 3 del 1 al 10. Quinta pregunta. ¿Qué es más grande, la altura de los cielos o la misericordia de Dios? La respuesta es obvia, la misericordia de Dios, Salmos 108, 4. Pregunta número 6. ¿Cuál era antes el nombre del apóstol Pablo? Muy bien, se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, Hechos 9 del 1 al 19. Pregunta número 7. ¿Cómo murió Sansón? Mientras derribaba una casa, murió aplastado por esa casa. Jueces 16:30. Pregunta 8. ¿A quién le dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron? Pues esto se lo dijo a Tomás. Juan 20:29. Pregunta número 9. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Exactamente, el diablo. Juan 8:44. Pregunta número 10. ¿Cuál profeta oró a Dios y envió fuego del cielo sobre el altar? El profeta Elías. Primero de Reyes 20, 18 al 40. Pregunta número 11. ¿Cuál libro de la Biblia se llama así, haciendo referencia a la tribu de Leví? Muy bien, el libro de Levítico. Recuerda que tiene 27 capítulos. Pregunta número 12. ¿Quién envió 2 espías a Jericó, Moisés o Josué? Muy bien, fue Josué. Josué 2, 1. Pregunta número 13. ¿A quién le dijo Dios, llenad la tierra y sojuzgadla? Esto se lo dijo a Adán y Eva. Génesis 1, 26 al 28. Pregunta número 14. ¿Dios creó a Eva antes o después del jardín del Edén? Pues la creó, muy bien, después del jardín del Edén. Génesis 2, 4 al 17. Pregunta número 15. Entre los hermanos Caín y Abel, ¿quién era pastor de ovejas? Era Abel. Génesis 4 del 1 al 2. Vamos para la pregunta 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Completa. Para salvación. Romanos 1:16. Pregunta número 17. ¿Cuántas son las iglesias a las que Juan les escribió en el Apocalipsis? Son 7. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 las menciona. Pregunta 18. ¿Cómo se llamaba el alimento que comieron los israelitas en el desierto? Se llamaba maná. Éxodo 16:35. Pregunta número 19. ¿Quién dijo, ciertamente vengo en breve? ¿Quién más sino el Señor Jesús en Apocalipsis 22:20? Pregunta número 20. ¿Cuántos meses de nacido tenía Moisés cuando lo pusieron en una arquilla? Apenas 3 mesecitos de nacido. Éxodo 2, 1 lo dice. Pregunta 21. ¿Qué se tuvo que quitar Moisés cuando Dios le habló desde una zarza? El calzado de sus pies porque era tierra santa. Éxodo 3, 5. Pregunta número 22. ¿Cuántas fueron las plagas que Dios envió a Egipto? En total fueron 10 plagas, desde Éxodo capítulo 7 al capítulo 12. Pregunta 23. ¿Cuál fue la única mujer juez en la época de los jueces? Muy bien, Débora. Jueces 4 y 5. Pregunta número 24. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Juan el Bautista murió decapitado. Lucas 9 del 7 al 9. Pregunta 25. ¿Cuál fue el juez que derrotó a miles solo con 300 hombres? Gedeón. En Jueces capítulo 7 lo puedes leer. Pregunta número 26.
La segunda esposa de Abraham se llamó Setura o Ester. Se llamó Setura. Génesis 25:1. Pregunta número 27. En la salida de los israelitas de Egipto, ¿cuál fiesta nació? Pues allí se celebró la primera Pascua. Éxodo capítulo 12 lo menciona. Pregunta 28. ¿Falso o verdadero? ¿Esaú estaba cazando cuando Jacob tomaba su bendición? Y esto es totalmente verdadero. Génesis 27:3. Pregunta número 29. ¿Cuál era el parentesco entre Aarón y Moisés? La Biblia es clara, dice que eran hermanos. Éxodo 7:1. Pregunta número 30. ¿Cuál salmo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Pues esto lo dice el Salmo 23 en el versículo número 1. Pregunta número 31. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Omnipotente. Salmos 91:1. Pregunta número 32. ¿Cuál libro continúa después del libro de los jueces? Pues el libro de Ruth, y tiene 4 capítulos. Pregunta número 33. ¿Cuál tribu israelita quedó a cargo del tabernáculo y sus utensilios? Muy bien, la tribu de Leví, los levitas. Números 1, 47 al 54. Pregunta 34. ¿Quiénes ofrecían sacrificios a Dagón? ¿Los israelitas o los filisteos? Obviamente los filisteos. Jueces 16, 23. Pregunta 35. ¿Cuál instrumento tocaba David para Saúl? Pues tocaba, muy bien, el arpa. 1 de Samuel 16, 23. Pregunta número 36. ¿Quién mató a un león con sus propias manos? ¿Daniel o Sansón? Pues lo mató Sansón. Jueces 14 del 5 al 6. Pregunta 37. Completa, si alguien te pide llevar su carga 1 milla, llévala 2 millas. Mateo 5, 41. Pregunta 38. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra prometida? Pues fue Moisés quien envió a 2 espías. 12. Números 13 del 1 al 6. Pregunta 39. ¿Cuál profeta fue lanzado al foso de los leones? Claro que sí, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6 lo menciona. Pregunta número 40. ¿Cuál libro menciona los 10 mandamientos? ¿Deuteronomio o Salmos? Pues los menciona el libro de Deuteronomio, capítulo 5, del 1 al 21. Pregunta 41. ¿Cuál libro continúa después del Evangelio según Juan? El hermosísimo libro de los Hechos. Tiene 28 capitulazos. Pregunta 42. Aparte de Hechos y Lucas, ¿cuál evangelio habla de la ascensión de Jesús? Esto también lo menciona Marcos 16, 19 al 20. Pregunta 43. ¿Quién se casó con vos, Noemí o Ruth? Exactamente, fue Ruth. Ruth 4, 13. Vamos con la pregunta 44. ¿El nombre del hijo del Elcana y Ana, la mujer estéril, era Samuel? 1 de Samuel 1, del 1 al 23. Pregunta 45. ¿Falso o verdadero? ¿Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía? Pues esto es totalmente verdadero, lo dice Gálatas 2 del 11 al 21, pregunta 46. ¿El padre de Timoteo era griego o romano? Era griego, lo dice Hechos 16, 1, pregunta número 47. ¿De qué padecía la mujer que fue sana tocando el manto de Jesús? Muy reconocida, ¿cierto? De flujo de sangre, Mateo 9, 20, pregunta 48. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, lo dijo Jesús en Mateo 9, 37, pregunta 49. Nombre del descendiente de Saúl, del que David tuvo misericordia. Y su nombre era, muy bien, Mefiboset. 2 de Samuel 9, del 1 al 13. Vamos por la mitad, pregunta 50. ¿Cuál rey construyó el primer templo de Israel, Saúl, David o Salomón? Lo construyó Salomón. 1 de Reyes 6:38, pregunta 51. ¿Qué hizo Rahab con los 2 espías en Jericó? Pues los escondió en su casa. Josué 2, del 3 al 4, pregunta 52. No seas como los
Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Muy bien, como los hipócritas. Mateo 6, 5. Pregunta 53. Después de Salomón, ¿quién reinó, su hijo Roboam o Jeroboam? Pues después de Salomón reinó su hijo Roboam. Primero de Reyes 11:43. Pregunta número 54. ¿Quién se embriagó después del diluvio? Fue Noé. Génesis 9 del 20 al 21. Pregunta 55. ¿Cuál libro bíblico tiene el nombre de una reina? Claro que sí, el libro de la reina Esther, y tiene 10 capítulos. Pregunta 56. ¿Cuál era el primer libro del Nuevo Testamento? Bueno, ¿cuál era? No. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Muy bien, Mateo, con sus 28 supercapítulos. Pregunta 57. ¿Cuál es el libro profético del Nuevo Testamento? Es Apocalipsis, con sus 22 maravillosos capítulos. Pregunta 58. ¿Cuál es el libro histórico del Nuevo Testamento? Se dice que es el libro de los Hechos, con sus 28 capítulos. Pregunta 59. ¿Cuál es el único libro o carta que tiene 3 partes? Las cartas de Juan. Muy bien, tiene primera, segunda y tercera de Juan. Pregunta 60. ¿Quién dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Muy bien, esto lo dijo Job. Job 42, 5. Pregunta 61. ¿Cuál es el libro con más capítulos en la Biblia? Pues el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. Pregunta 62. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31, 10. Pregunta 63. ¿Cuál ciudad cayó después de darle vueltas? Fue la ciudad de Jericó. Josué capítulo 6. Atentos, pregunta 64. ¿Cuántas vueltas le dieron los israelitas a Jericó? Pues te invito a que saques cuentas, porque debes leer Josué 6 del 1 al 15. Fueron 13 vueltas en total. Pregunta 65. ¿Quién fue el padre de Sem, Cam y Jafet? Ya lo hemos nombrado por aquí. Muy bien, Noé. Génesis 6, 10 lo menciona. Pregunta 66. ¿Qué confundió Dios en los hombres en la Torre de Babel? Les confundió sus idiomas o sus lenguajes. Génesis 11 del 1 al 9. Pregunta 67. Nombre del fariseo al que Jesús le dijo que debían nacer de nuevo. Muy bien, a Nicodemo. Juan 3 del 1 al 15. Pregunta 68. ¿Junto a qué Jesús conversó con la mujer samaritana? Junto a un pozo. Juan 4 del 1 al 43. Pregunta 69. Después de Segundo de Crónicas, ¿sigue Esdras o Esther? Excelente, sigue Esdras y contiene 10 capítulos este libro. Pregunta 70. ¿Qué eran para Daniel los 3 arrojados al horno de fuego? Eran amigos de Daniel. Daniel capítulo 3. Pregunta 71. ¿Quién se llamaría Emanuel? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Mateo 1 del 18 al 23. Ahora, pregunta 72. ¿Qué significa la palabra Emanuel? Significa Dios con nosotros. Muy bien, Mateo 1, 23. Pregunta 73. ¿Cuántos son los sellados que menciona Apocalipsis? Dice que son 144,000. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Siguiente pregunta. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Ya salió esta pregunta, a ver si lo recuerdas. Muy bien, le cortaron la cabeza, decapitado. Lucas 9 del 7 al 9. Pregunta 75. ¿Quién estuvo en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches? Exactamente, Jonás. Jonás 1, 17. Pregunta número 76. ¿Cómo se llamaba el hermano del apóstol Pedro? Se llamaba Andrés. Mateo 10, 2. Pregunta 77. ¿Cómo se llamaba el hermano del apóstol Juan? Se llamaba Jacobo o Santiago. Mateo 10, 2. Pregunta 78. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Jacobo y Juan o Pedro y Andrés?
Los hijos de Zebedeo eran, muy bien, Jacobo y Juan. Mateo 10, 2. Pregunta 79. ¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia? Todos lo hemos escuchado, ¿cierto? Matusalén. Génesis 5, 27. Ahora, pregunta 80. ¿Cuántos años en total vivió este Matusalén? En total vivió 969 añazos. Génesis 5, 27. Pregunta 81. ¿En Lamentaciones o en Isaías dice que la fidelidad de Dios se renueva cada mañana? Pues esto lo dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Pregunta 82. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, 4. Pregunta 83. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares son libros. Pues estos 5 libros se consideran poéticos o sapienciales. Pregunta 84. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia? También, muy bien, conocidísimo el Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio. Pregunta 85. ¿Pentateuco significa 5 rollos o la ley de Dios? Significa 5 rollos. Penta de 5, teuco de rollos. Pregunta 86. De los 4 evangelios, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? Pues fueron 2, Mateo y Juan. Mateo 10, del 2 al 3, los menciona como apóstoles. Pregunta 87 completa. Él te librará del lazo del cazador, de la peste. De la peste destructora, Salmos 91, 3. Pregunta 88. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? ¿31 o 45? Pues en total tiene 31 capítulos. Pregunta número 89. Aparte del libro de Cantares, ¿en cuál otro no se menciona la palabra Dios? En el libro de Esther, en sus 10 capítulos. Pregunta 90. ¿Quién le dijo a Jesús un nombre sobre todo nombre? Pues ¿quién le dio a Jesús un nombre sobre todo nombre, más bien? Eso se lo dio el Dios Padre. Filipenses 2:9. Pregunta 91. ¿Cuál es el penúltimo libro o carta de la Biblia? Exactamente, Judas, y tiene tan solo un capítulo. Pregunta 92. ¿El autor de la carta a los hebreos es Pablo, Pedro o es desconocido? Es desconocido. En sus 13 capítulos no se menciona el autor. Pregunta 93. ¿Quién fue elegido como el sucesor de Judas Iscariote, Matías o Barrabás? O Barsabás, perdón. Fue Matías. Hechos 1:26 lo menciona. Pregunta 94. ¿Cuál parte del ser humano es la lámpara del cuerpo? ¿Los ojos o el ojo? Mateo 6:22. Pregunta 95 ya. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Muy bien, el libro de Éxodo con sus 40 capítulos. Pregunta número 96. ¿A quién le escribió Pablo? ¿Ninguno tenga un poco tu juventud? A ver, ¿lo recuerdas? Muy bien, a Timoteo, su discípulo, 1 Timoteo 4:12. Pregunta 97. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Esa también ya salió, es de repaso. Exactamente, el diablo. Juan 8:44. Pregunta 98. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando le nació Isaac? Tenía nada más y nada menos que 100 añitos. Génesis 21:5. Penúltima pregunta, 99. ¿Cuál discípulo de Jesús también tenía el nombre de Leví? Exactamente, Mateo. Lucas 5, 27 y 28. Y pregunta número 100. ¿Cuál secta era la que no creía en la resurrección? Vamos en 3, 2, 1. La secta de los saduceos. Mateo 22, 23 y alabanza. ¿Qué significa etimológicamente la palabra Pentateuco? Muy bien, significa 5 rollos, 5 libros en el Antiguo Testamento. Segunda pregunta, ¿cuáles libros componen el Pentateuco? A ver, todos en coro: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tercera pregunta, ¿de qué otra forma se conoce el Pentateuco? Muy bien, también es conocido como la Torá, es decir, instrucción o doctrina. Cuarta pregunta, de los 5 libros del Pentateuco, ¿cuál significa salida? Muy bien, el libro de Éxodo y sus 40 capítulos significa salida, Éxodo.
Quinta, ¿qué significa la palabra Deuteronomio? Exacto, significa segunda ley o repetición de la ley. Sexta pregunta, ¿qué hace referencia a la palabra Levítico? Pues hace referencia a los levitas, a la tribu de Leví o los sacerdotes. Pregunta número 7, ¿cuáles de los 5 libros del Pentateuco significa origen o principio? Muy bien, el libro de Génesis significa origen o principio, 50 capítulos. Pregunta 8, ¿por qué el libro de Números se llama así? Porque es el que trata de los censos de Israel, en Números 1, 3 y 26. Pregunta 9, ¿en cuál o en cuáles capítulos de Génesis se narra la creación? Muy bien, en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Décima pregunta, ¿en cuál día creó Dios al hombre y a la mujer? Exactamente, en el sexto día. Génesis 1, 26, 31 lo menciona. Pregunta número 11, ¿a quién le dijo Dios, polvo eres y al polvo volverás? Súper fácil, ¿cierto? A Adán. Génesis 3, 19. Pregunta número 12, ¿cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? Este ha salido mucho en muchos cuestionarios. Muy bien, se llamó Set. Génesis 4, 25. Pregunta número 13. ¿Cuál descendiente de Adán y Eva caminó con Dios? Exactamente, Enoc. Génesis 5, 22. Pregunta número 14. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más viejo de la Biblia? Matusalén vivió 969 años. Génesis 5, 27. Pregunta número 15. ¿Por cuántos días y noches llovió durante el diluvio? Pues la Biblia dice que 40 días y 40 noches. Génesis 7, 17. Pregunta 16. ¿Cuál fue la señal del pacto entre Dios y Noé? Hermoso, ¿cierto? El arco iris. Génesis 9, 13. Pregunta 17. Ciudad donde los hombres querían edificar una torre que llegara al cielo. Muy bien, Babel, por eso se llamó la Torre de Babel. Génesis 11 del 1 al 9, pregunta 18. ¿A quién le dijo Dios, haré de ti una nación grande y te bendeciré? Nada más y nada menos que a Abraham. Génesis 12:2, pregunta número 19. ¿Quién fue el hijo primogénito de Abraham y Sara? Tiempo, su nombre fue Isaac. Génesis 21 del 1 al 7, pregunta número 20. Ciudades destruidas por fuego en tiempos de Abraham y Lot. A ver, cayó granizo, fuego del cielo, Sodoma y Gomorra. Génesis 19, muy bien. Pregunta 21. ¿Quién tuvo 12 hijos que son las 12 tribus de Israel? Jacob. Génesis 29 del 31 al 35. Pregunta 22. ¿Cómo se llamaba el hijo más amado de Jacob? A ver, todos en coro. José, sí, el de la túnica de colores. Génesis 37:3, pregunta 23. ¿En qué país José fue nombrado gobernador? En Egipto, muy bien. Génesis 41, 37 al 57, pregunta 24. ¿Qué mandó a hacer Faraón con los niños de los israelitas? Exactamente, los mandó matar echándolos al río. Éxodo 1, 22, pregunta 25. ¿Cuál niño fue puesto en una arquilla en un río para salvarlo? Nada más y nada menos que Moisés. Éxodo 2 del 1 al 10, pregunta 26. ¿Quién le puso el nombre a Moisés? Pues fue la hija del faraón. Sacado de las aguas significa. Éxodo 2:10, pregunta 27. ¿Desde dónde llamó Dios a Moisés por primera vez? Muy bien, desde una zarza ardiente. Éxodo 3 del 1 al 4, pregunta 28. ¿Con cuál nombre le dijo Dios a Moisés que lo presentara ante los israelitas? Yo soy el que soy. Éxodo 3:14, pregunta número 29. ¿Cuál era el parentesco entre Aarón y Moisés? Muy fácil, ¿cierto? Eran hermanos. Éxodo 7:1, pregunta número 30. ¿A qué animal se convirtió la vara de Aarón? Pues la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Éxodo 7 del 8 al 13, pregunta 31. ¿Cuántas fueron las plagas que envió Dios a Egipto?
Otra súper fácil, ¿cierto? Fueron 10 en total. Éxodo 7 al 12. Pregunta 32. ¿Cuál fue la primera plaga que envió Dios a Egipto? Pues que el agua se convirtiera en sangre. Éxodo 7, 14 al 25. Pregunta 33. ¿Cuál fue la última plaga que envió Dios a Egipto? Fue, muy bien, la muerte a los primogénitos. Éxodo 12, 29 al 36. Pregunta 34. ¿Cuál fiesta judía nació a partir de la muerte de los primogénitos? Pues fue la Pascua. Éxodo 12 del 1 al 28. Pregunta número 35. ¿La sangre de cuál animal debía ser pintada en las puertas? Exactamente, la sangre de un cordero. Éxodo 12 del 1 al 28. Pregunta 36. ¿Cuáles elementos acompañaron a los israelitas en su salida de Egipto? Muy bien, una nube de día y fuego de noche. Éxodo 13 del 17 al 22. Pregunta 37. ¿Cuáles aguas cruzaron los israelitas a su salida de Egipto? Cruzaron el Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, pregunta 38. ¿Cuál nombre le pusieron los israelitas al alimento que caía del cielo? Le pusieron maná. Éxodo 16, pregunta número 39. ¿De dónde hizo brotar Dios agua en medio del desierto? De una roca. Éxodo 17 del 1 al 7. Vamos con la pregunta 40. Ánimo. ¿Cuántos mandamientos escribió Dios en tablas de piedra? Fueron en total 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17. Pregunta 41. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes consagrados por Moisés? Fueron Aarón y sus hijos. Éxodo 29, pregunta 42. ¿Cómo se llamó el lugar edificado para que Dios se manifestara a Israel? Se llamó el tabernáculo de reunión. Éxodo 35 del 4 al 8, pregunta 43. ¿Cuál era el mobiliario más importante en el tabernáculo de reunión? Nada más y nada menos que el arca del pacto. Éxodo 37, pregunta 44. Si su ofrenda fuere vacuno macho sin defecto, la ofrecerá. La palabra que falta es, muy bien, holocausto o sacrificio. Levítico 1, 3, pregunta 45. ¿Sobre cuál animal se ponía la mano para luego ofrecerlo en sacrificio? Sobre un becerro. Levítico 4, 4, pregunta 46. ¿Quiénes eran los únicos que podían hacer los sacrificios? Por supuesto, los sacerdotes. Levítico 4, 5. Pregunta 47. ¿Cuántas veces recibía el sacerdote la sangre del animal sobre el altar? Rociaba la sangre. La rociaba 7 veces. Levítico 4, 6. Pregunta número 48. Si alguien no tenía ganado para la ofrenda, ¿qué animal ofrecería? Pues palominos o palomas. Levítico 5, 7. Pregunta 49. Si no alcanzaba para los palominos, traería la 10ª parte de una efa de flor de harina. Muy bien, Levítico 5, 11. Pregunta número 50. Vamos por la mitad. Nombre de las piedras en el pectoral de los sacerdotes. Pues se llamaban así, Urim y Tumim. Levítico 8, 8. Pregunta 51. ¿Cómo se llamaban los dos hijos sacerdotes de Aarón? Ambos eran sacerdotes y se llamaban Nadab y Abiú. Levítico 10, 1. Pregunta 52. ¿Por qué murieron los dos hijos de Aarón? Pues Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego extraño al Señor. Levítico 10, 1. Pregunta 53. ¿De qué forma murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Pues murieron quemados. Levítico 10, 2. Pregunta 54. Dios clasifica a los animales entre animales limpios e inmundos. Levítico 11, pregunta 55. ¿Cómo debía tener la pezuña los animales aptos para comer? Pues el Señor dijo que fueran de pezuña hendida. Levítico 11:3. Pregunta 56. Además, ¿qué otra característica debía tener el animal limpio? Pues pezuña hendida y que fuera un rumiante. Levítico 11:3. Pregunta 57. Todos los que tenían aletas y es en el mar y en los ríos, estos comeréis.
Aletas y escamas. Levítico 11:9. Pregunta 58. El gallinazo, el murciélago, el búho, el cuervo son animales inmundos para comer. Levítico 11 del 13 al 19. Pregunta 59. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Levítico 11:20. Pregunta 60. ¿Cómo se llama la enfermedad que destruye la piel? Muy común para esa época. Se llama lepra. Levítico 13. Pregunta 61. ¿Cómo debían llamar a las personas con lepra? No es leproso. Se le llamaría inmundos. Levítico 13:3 lo dice. Pregunta 62. ¿Cómo se le llama al ejercicio de contar a las personas? Pues se le llama censo. Números 1, versículo 2 lo menciona. Pregunta 63. ¿Para qué contaron a los hombres en el primer censo? Pues fueron contados para salir a la guerra. Números 1:3. Pregunta 64. ¿De cuántos años para arriba debían ser contados los hombres? Pues que fueran hombres mayores de 20 años. Números 1:3. Pregunta 65. ¿Quiénes fueron los encargados del primer censo? Fueron el par de hermanos Moisés y Aarón. Números 1:17. Pregunta 66. ¿Cuántas eran las tribus de Israel de donde se cuentan todas las familias? Eran 12 en total. Números capítulo 1 las menciona. Pregunta 67. ¿De cuál tribu salieron los sacerdotes de Israel? Pues de la tribu de Leví. Números 1, 47 al 54. Pregunta 68. ¿Por qué los levitas no fueron contados en este censo? Pues porque ellos eran sacerdotes, no eran hombres de guerra. Números 1, 47 al 54. Pregunta 69. ¿Cuál fue la tribu contada en el segundo censo? Pues ahí sí, precisamente la tribu de Leví. Números 3. Pregunta número 70. ¿Cómo se llamó el voto que hacían los que se apartaban para Dios? Ese era el voto del nazareato. Número 6 del 1 al 2. Pregunta 71. ¿Qué cosa no podían beber los nazareos? No podían beber vino, nada que tuviera licor. Número 6.3. Pregunta 72. ¿Qué otra cosa no podían hacer los nazareos? Algo muy característico, no se podían cortar su cabello. Número 6.5. Pregunta 73, perdón. ¿Qué es lo que no podían tocar los nazareos? No podían tocar personas muertas. Número 6.6. Pregunta 74. Ni siquiera podían acercarse al cuerpo muerto de sus padres ni de sus hermanos. Número 6.7. Pregunta 75. ¿Cómo se le llama a la oración de número 6.22 al 27? Se le llama la bendición sacerdotal. Número 6.22 al 27. Pregunta 76. Completa. Dios te bendiga y te guarde. Número 6.24. Esta es la oración sacerdotal. Siguiente. Completa. Dios haga su rostro sobre ti. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Número 6.25. Pregunta 78. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Número 6.25. Pregunta 79. Completa. Dios alce sobre ti su... Muy bien, rostro. Número 6.26. Y por último, para esta oración sacerdotal, completa. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6.26. Muy bien. Pregunta 81. ¿Quiénes murmuraron contra Moisés y enojaron a Dios? Pues sus propios hermanos, Miriam y Aarón. Números 12. En otras versiones aparece como María. Pregunta 82. ¿Con qué castigó Dios a Miriam por murmurar contra Moisés? Fue con lepra. Números 12:10. Pregunta 83. ¿Cuál animal le habló a Balaam?
Pues nada más y nada menos que una burra o un asna. Número 22, 21 al 40. Pregunta 84. ¿A quiénes nombró Moisés para que juzgaran sobre el pueblo? Pues nombró a jueces. Deuteronomio 1, 9 al 18. Pregunta 85. ¿Cuántos espías envió Moisés a la tierra prometida? En total fueron 12 espías. Deuteronomio 1, 19 al 33. Pregunta 86. ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Pues todo ese territorio se llamaba Canaán. Deuteronomio 32, 49. Pregunta 87. Nombre del monte desde donde Dios le mostró a Moisés Canaán. Se llamaba el monte de Pisga según Deuteronomio 3:27. Pregunta 88. ¿Dios le prometió o no le permitió, a Moisés entrar a Canaán? Pues no se lo permitió. Deuteronomio 3:23 al 29 lo menciona. Pregunta 89. ¿Cuál pecado fue constante y advertido a los israelitas? El pecado de la idolatría. Deuteronomio 4 del 15 al 40. Pregunta 90. Nombre del monte donde Dios escribió los 10 mandamientos. El monte Horeb. Deuteronomio 5 del 1 al 2. Pregunta 91. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón, con la mente y con las fuerzas. Deuteronomio 6:5. El capítulo 7 de Deuteronomio habla de las bendiciones por la obediencia. Deuteronomio 7 del 12 al 26. Pregunta 93. ¿Qué pasó con la ropa de los israelitas en el desierto? Pues nunca envejeció. Deuteronomio 8:4. Pregunta 94. ¿Qué fluía en la tierra prometida? Pues en esa tierra prometida fluía leche y miel. Deuteronomio 11:9. Pregunta 95. ¿Cómo se le llama a la 10ª parte de la ofrenda de Israel? Se le llama diezmo. Deuteronomio 14, 22 al 29. Pregunta 96. ¿El camello es animal puro o inmundo para comer? Pues es inmundo para comer. Deuteronomio 14, 7. Pregunta 97. ¿Cómo se llamaban las primeras ofrendas de los primeros frutos? Se llamaban primicias. Deuteronomio 26. Pregunta 98. ¿Qué cosa profirió Moisés desde el monte Ebal? Pues desde allí profirió maldiciones. Deuteronomio 27 del 11 al 26. Pregunta 99. ¿Quién fue establecido como sucesor de Moisés? Todos lo sabemos, ¿cierto? Muy bien, Josué. Deuteronomio 31. Y vamos con la pregunta número 100. ¿Qué hizo Moisés en sus últimos días sobre Israel? Vamos a ver, cantó. Deuteronomio 32. Muy bien, llegaste hasta el final de este hermoso cuestionario y vamos con una pregunta más, ¿vale? Pregunta bonus, pregunta extra, pregunta regalo. Responde en los comentarios esta pregunta. Queremos leerte, así que anímate y participa. Dice así. ¿Qué hizo Moisés en sus últimos días según el capítulo 33 de Deuteronomio? Así que saca tu Biblia y lee, por favor. Recuerda que tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids con contenido cristiano, bíblico, divertido y edificante para nuestros niños. Aquí en YouTube, Cristo al Comando Kids. También tenemos un canal precioso para ustedes que se llama El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los santos días. Tenemos toda la lectura bíblica en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerda, El Pan Diario y Cristo al Comando Kids aquí en YouTube. Esto es Cristo al Comando.